El resultado de tu vida será la sumatoria de tus decisiones. Es muy simple. Si tú tomas decisiones inteligentes, responsables, saliendo de tu zona de confort, esforzándote y dando tu máximo, muy seguramente tu vida guiará hacia ese sentido. En cambio, si te vas del lado contrario, si tomas decisiones inconscientes, irresponsables, mediocres, no te levantas a tiempo, muy seguramente el resultado de tu vida te va a conducir hacia ese camino. Es muy simple. Estoy muy segura que si le pregunto a cualquiera de ustedes cuál es la decisión más importante que toman o que van a tomar en su vida, me van a decir que casarse, con quién se van a casar o qué van a estudiar. Porque, sobre todo a su edad, a los adultos nos encanta decirle a los jóvenes que son las decisiones más importantes que van a tomar en su vida. Y puede que sí, no creo que sean las más importantes, pero bueno, sí son decisiones medianamente trascendentales. Yo creo que hay una decisión mucho más importante que esas que tomamos todos los días y en la mayoría de los casos lo hacemos de manera inconsciente, y es tu actitud. La Real Academia de la Lengua define actitud como la disposición de ánimo de que una persona manifiesta a través de su comportamiento. Yo creo firmemente que la actitud es una decisión, es cómo decides reaccionar a lo que te está pasando. Imagínense lo importante que es la actitud, que dueños de empresas, directores de altas empresas ejecutivas, reclutadores de recursos humanos, headhunters, ponen la actitud por encima de los conocimientos y de las habilidades de una persona a la hora de reclutar. Yo tenía 24 años cuando mi primer jefe, en ese entonces era director nacional de una empresa automotriz, me planteó esta ecuación. Me hablaba que a la hora de reclutar a una persona, el valor es el siguiente, el valor laboral, por no hablar del valor personal de una persona. Sus conocimientos sumados a sus habilidades y todo esto multiplicado por su actitud. Para los que saben matemáticas, si sumas 100 en conocimientos y 100 en habilidades, pero tu actitud es 0, la multiplicación se multiplica lo del paréntesis por la actitud, y entonces tu valor para un equipo, para una empresa, para una familia, me atrevo a decirlo, será 0. Hoy, años después, 11 años después, con ojos de 35 años, quise descifrar y desmenuzar esta ecuación para ustedes. El término conocimientos, el término habilidades y el término actitud. Porque vamos primero con conocimientos. Estoy muy segura que si a cualquiera de ustedes al azar, por cuestión de tiempo no lo hago, le pregunto que qué tan capaz se siente en el término de conocimientos para enfrentarse a la vida real o al mundo laboral, van a basar su respuesta en base a sus calificaciones. ¿A qué voy? Si eres una persona que te va bien en calificaciones, que no repruebas materias, que llevas 100 o 10 en la mayoría de las materias, me vas a decir que sientas que tienes conocimientos suficientes para salir a enfrentar el mundo real. Por el contrario, si no te va bien en las calificaciones y reprobaste filosofía o matemáticas, no te vas a sentir tan capaz o con los conocimientos suficientes para salir a la vida. Yo, durante 23 años de mi vida, me consideré una persona tonta. En segundo de primaria no me memoricé las tablas. De hecho, a la fecha me pongo nerviosa si me preguntan cuánto es 9 por 7, porque sinceramente no sé. En tercero de primaria no supe cómo sumar fracciones. A la fecha no sé qué voy a hacer cuando mi hijo llegue ese año, porque no tengo idea cómo le voy a explicar. Y después en secundaria, no me acuerdo bien qué año, saqué 0.25 en un examen de matemáticas. En su momento, hoy en día entiendo que el ser humano tiene la necesidad de vincularse y de pertenecer a un grupo. Entonces, como yo no pertenecía a los inteligentes que sí sacaban 10 en matemáticas, me autodenominé tonta y asumí el papel. Y todas las decisiones que tomé en primaria, secundaria y prepa, los hice con la actitud de pensar que yo verdaderamente era una persona tonta. Yo en secundaria y prepa podía escribirte 2 ensayos del mismo libro, diferentes cada uno de ellos, sin haber leído el libro. O sea, era muy rollera. Podía hablar con cualquier persona que me pusieras al lado. Podía cambiarte o componerte una canción en cuestión de segundos para referirme al maestro o a cualquier compañero. Nadie me dijo que esas eran habilidades, simplemente no las estaban reconociendo. Años después, llego a coordinar mi primera campaña política y resulta que puedo escribir un boletín de prensa sentada en la camioneta en la que voy manejando con 2 datos duros. O sea, lo rollera me había funcionado para algo. O pude sacar el jingle del candidato el mismo día que me lo pidieron porque compuse la canción y la mandé a producir de manera rápida. Hasta ahí
me consideré una persona inteligente y me asumí como tal. Y entonces empecé a cambiar la actitud que yo tomaba para la vida. Hoy se sabe ya, que existen 8 tipos de inteligencia diferentes. Y el modelo educativo bajo el cual todos nosotros estudiamos premia solo una, la lógica matemática. Los niños que tienen la capacidad de concentrarse 6 horas seguidas, de sumar, de restar, etc., etc., etc. Muy seguramente, si ustedes tienen habilidades de las otras inteligencias, no se van a considerar personas con conocimientos suficientes porque tus calificaciones no te lo dijeron. La primera creencia que te quiero reventar hoy es que si sientes que no eres capaz, rómpela de una vez. El modelo educativo bajo el cual estudiamos todos se creó durante la Revolución Industrial. La Revolución Industrial es este hito en la historia en donde las máquinas sustituyen el trabajo humano, o sea, el trabajo lo dejan de hacer humanos para que las máquinas hagan como que este sistema. Y entonces se crea un modelo educativo que necesitaba que los humanos se sistematizaran a la par de las máquinas, que supieran respetar los procesos, de preferencia cuestionar poco, cumplir horarios, ser disciplinados, memorizar procesos. El modelo funcionó durante todos estos años, pero les quiero decir algo. Ustedes están a punto de vivir uno de los hitos más grandes que probablemente nos va a tocar como generación, y es la llegada de la inteligencia artificial. Se estima que el cambio en la historia va a ser 10 veces mayor de lo que en su momento fue la Revolución Industrial, y a la fecha seguimos hablando de la Revolución Industrial. Hoy en día el mundo no necesita gente que únicamente tenga un pensamiento lógico-matemático. Necesita que cada uno pula su mejor versión en base a su inteligencia y a sus conocimientos, porque van a necesitar precisamente eso, humanos, creativos, capaces, un modelo distinto. Si sientes que no tienes conocimientos suficientes, estás a tiempo. Cerca del 90% de lo que hoy sé lo aprendí a partir de los 23 años. A la fecha no uso el trinomio al cuadrado perfecto, no uso una tabla periódica y no me ha pasado absolutamente nada. Vamos con el segundo término, habilidades. Las habilidades es eso para lo que tú crees que eres capaz. Que tú tienes un talento, hay gente que dice que es hábil para el fútbol, para los deportes, para hablar en público, lo que sea. Una creencia es el resultado de una acción. ¿A qué voy con esto? Si yo a mi hijo de 4 años lo meto a clases de fútbol y en las primeras 5 clases veo que no se concentra y que no conduce muy bien el balón, yo voy a creer que no es hábil para los deportes o que no es hábil para fútbol. Y peor todavía, le voy a hacer creer a él que no es hábil para los deportes o que no es hábil para fútbol. La mayoría de las creencias que ustedes tienen seguramente vienen de su casa o se las dijeron sus papás de manera inconsciente, no voluntario, o algún adulto cercano. Tendemos a subestimar nuestras creencias, a creer que nosotros no somos lo suficientemente buenos para algo, pero peor todavía, a sobreestimar las creencias de otro, o sea, creer que la persona que es buena para matemáticas nació superdotada, o sea, ella sí nació con estrella o nació bueno para fútbol, y las redes sociales, los medios de comunicación nos aumentan mucho esta idea, nos potencializan esta idea, te cuentan historias de Messi que nació superdotado y que llegó a Barcelona y lo que quieran. Malcolm Gladwell, en su libro The Outliers, los fuera de serie, rompe esta idea y estudia casos de personas que tuvieron mucho éxito en la vida, como los Beatles, por ejemplo, y descubre que todos ellos tienen en común más de 10,000 horas de práctica dentro de su oficio. Los Beatles, por ejemplo, antes de ser la banda tan famosa que literalmente cambió la historia, tocaron más de 1,250 veces en Hamburgo y la gente los consideraba malos. Durante todo ese tiempo, evidentemente, se integraron como grupo, pulieron su talento, fueron perfeccionando su oficio y después el mundo los conoció. André Agassi es un tenista de los 90, que yo creo que algunos de ustedes no va a ubicar, pero bueno, un tenista muy reconocido en los años 90. Podemos verlo jugar tenis y nosotros creemos que nació superdotado, o sea, a él sí se le daba el tenis. Resulta que su papá era un tenista frustrado, él lo cuenta en su biografía, en su libro, que cada que rentaba o compraba una casa en donde iban a vivir, lo hacía con una cinta métrica en la bolsa del pantalón para medir el patio trasero de esa casa y ver si cabía o tenía espacio para poner una cancha de tenis. Y poner a su hijo todos los días a tirar 800 bolas. El día que el mundo conoció a André Agassi, creímos que había nacido superdotado y que él sí tenía talento o una habilidad para el tenis.
No supimos que tenía más de 10,000 horas de tirar y tirar y tirar bolas. El problema es que queremos grandes resultados con esfuerzos mediocres. Nunca vas a desarrollar una habilidad desde la comodidad. O sea, somos una generación que quiere bajar 20 kilos en un mes sin dieta ni ejercicio. O quieren aprender cualquier deporte o cualquier idioma en 2 semanas de preferencia. Yo lo vivo todos los días en las redes sociales. Desmenuzo un tema que me lleva de 3 a 5 días entender, desmenuzar, simplificar. Lo explico en 40 minutos y la gente me lo pide en 20. Y cuando lo hago en 20 me lo piden en un reel de 3 minutos. Y cuando esté en 3 minutos no terminan de ver el reel. Porque la gente quiere todo de manera inmediata. Todos los grandes resultados llevan grandes procesos. Y todos los grandes procesos están compuestos de grandísimas frustraciones. Lo primero que yo les quiero decir es que nada llega fácil. Aprendan a tolerar la frustración. Y no solo a tolerar la frustración, sino a encontrar satisfacción no en el resultado inmediato, sino en ese cansancio que tienes en la noche cuando sabes que hiciste lo que tenías que hacer, que yo le llamo la satisfacción del deber cumplido. De algo estoy muy segura, o si de algo estoy muy segura más bien, es de 3. Les tengo aquí una teoría o una fórmula que a mí me hubiera encantado conocer a su edad. Está muy simple. Si te esfuerzas y toleras la frustración, vas a encontrar o desarrollar habilidades que si las pones en práctica por 10,000 horas o más, te van a hacer exitoso y experto en tu área. Es muy fácil, es chamba, no es absolutamente ninguna ciencia. De 3 cosas estoy muy segura y se las quiero dejar claras desde ahorita. 1, tu actitud es tu decisión y tu mejor decisión. Segundo, todos somos brillantes en algo. Yo verdaderamente creo que todos somos expertos y brillantes en nuestro tema. Y si algo le puedo desear o pienso buscar para mis hijos, y le desearía a cualquiera de ustedes, es que encuentren esa pasión y se pongan a trabajar en ello. Les juro que pueden monetizar de algo que disfrutas hacer. Y tercero, que estamos a punto de vivir un cambio significativo en la historia, que es la llegada de la inteligencia artificial, y precisamente el mundo va a necesitar eso, autenticidad. Encuentra tu talento, pero no solo lo encuentres. Púlelo y ponlo al servicio de tu país. No puedo dejar o hacer a un lado el tema que a mí me apasiona, que es hablar de México, hablar de política, hacer análisis y querer buscar un país mejor. México es un país enorme, tenemos grandes talentos los mexicanos, tenemos a la mejor gente, las mejores playas, la mejor comida, pero no necesariamente los mejores líderes y muchas veces, o la mayoría de las veces, muchos problemas. Un autor extranjero que se llama Marwan Sotoantaki, en su libro Pensar México, diagnostica en la primera página a nuestro país de una manera que, si les soy sincera, me dolió y me frustró leer. Marwan habla que México es un país que durante décadas ha tenido todos los síntomas de su enfermedad perfectamente bien diagnosticados. Si yo les pregunto a ustedes, o ustedes preguntan en su casa o en cualquier café, ¿cuáles son los problemas que tiene México? Los vamos a diagnosticar en 3 minutos. Corrupción, inseguridad, yo agregaría violación sistemática a los derechos humanos, la desigualdad social, la injusticia, una educación de muy baja calidad para la mayoría de los mexicanos, etc. La pregunta aquí es, ¿por qué, si conocemos tan bien los síntomas de una enfermedad, si tú vas con un doctor y le dices tus síntomas, pues te puede dar una receta o una solución para ellos? ¿Por qué, si sabemos que el problema es la corrupción, la injusticia, la impunidad, por qué no se ha hecho absolutamente una sola cosa para encontrar una solución a uno solo de estos problemas? Nos podríamos sentar a debatir esta respuesta por años y podríamos encontrar varias vertientes, pero yo se lo atribuyo en gran medida a una sola cosa. Hemos dejado que el Estado se reduzca al gobierno y hemos menospreciado la importancia de la sociedad como institución dentro del Estado. ¿A qué voy con esto? Septiembre del 2014, el tema de Ayotzinapa. Marcha la gente para exigirle una respuesta al gobierno y cuando terminan, grafitean frente a Palacio Nacional, fue el Estado. O recientemente con el tema de Rancho Izaguirre, los manifestantes salen y, queriéndole encontrar una responsabilidad en las autoridades, escriben fue el Estado. Pues déjenme decirles que el Estado somos todos. En el momento en el que nosotros entendamos que también es nuestra responsabilidad como sociedad la mayoría de las cosas que pasan en este país,
Vamos a dejar de ser víctimas de las autoridades, nos vamos a volver corresponsables y entonces vamos a encontrar una manera de accionarnos y de organizarnos para sacar una mejor versión de este país. A mí no me digan que los mexicanos no nos podemos organizar bien. Yo estoy muy segura que si todos diéramos nuestro talento al servicio de México, otra historia estaríamos contando. Y lo vivimos todos. La mejor cara de México yo la conocí en septiembre del 2017. A mí no me van a contar que la gente no se organizó y que dio lo mejor de sí. En ningún país, para nosotros es normal que salga la gente de voluntaria a levantar los escombros. En Japón no ocurre. En Chile yo tengo amigas chilenas que Chile tiembla mucho, tienen muchos terremotos frecuentemente. Me marcaban y me decían, huevona, ¿qué está pasando en tu país? La gente se desbordó a ayudar y yo, sí, aquí pasa eso cuando hay terremotos. Había voluntarios preparando comida para salir a entregársela a los voluntarios que estaban esperando para poder pasar a la zona de escombros a relevar a los voluntarios que estaban saliendo de rescatar a gente debajo de los escombros. La gente dio lo que podía dar. Si podías donar, donabas. Si podías ir a la zona afectada, ibas. Si podías preparar comida, lo hacías. Si no podías hacer más, abrían su Wi-Fi para que los voluntarios se conectaban. Había familias que sacaban su conexión de electricidad para que la gente se pudiera conectar y cargar su cargador. Cada quien hizo lo que podía dar. El problema es que en México la gente reacciona, pero no se organiza. Seamos constantes hasta en eso, no participemos únicamente en las crisis. Salimos a marchar y nos desbordamos a las calles, que ojo, qué bueno que lo hacemos, no estoy diciendo que estuvo mal, para detener el plan B de la reforma electoral y para defender al INE. Pero ¿qué pasaría si ese mismo grupo de personas, no los 20 o 50 que siempre vamos, sino ese mismo grupo de personas se organiza 6 meses antes y va a San Lázaro con buenas propuestas a intentar buscar diálogo con los diputados previo a que formulen esa reforma? Ya sé lo que me van a decir. Es que, Marisa, los diputados solo responden a los intereses partidistas y no te reciben. Ok, vámonos un paso atrás. ¿Qué pasaría si ese mismo grupo de personas, repito, va con su responsable de cada partido político a pedir ciertos lineamientos para que a la hora de que pongan candidatos cumplan con ellos y esas sean las personas que llegan al poder? A ver, no es casualidad que los países primermundistas tienen un nivel de participación muy superior. Los mexicanos solo participamos en nuestro país, en la mayoría de los casos, cuando salimos a votar. Y no vota ni el 52% del padrón electoral. En Australia vota el 91%, Suecia 85%, Dinamarca 84%, Noruega 82%, Nueva Zelanda 80%, y así me puedo ir con puro país primermundista. Pero queremos delegar de nuestra responsabilidad, quedarnos cómodos en nuestra casa y entonces sí nos quejamos cuando las cosas no salen como a nosotros nos gustaría que salieran. Si algo les vengo a pedir hoy, no solo es que encuentren su talento y que lo pulan de la mejor manera, sino que se involucren no solo en las cosas personales, sino que se involucren en su país. Hay 1000 maneras. Te puedes meter a la política si quieres, que hace mucha falta de talentos jóvenes y de renovar perfiles, pero puedes hacerlo en tu escuela, puedes hacerlo en el comité de vecinos, en colectivos, en voluntariados, en ONGs. Como empresarios puedes hacer cambios significativos, dignificando la calidad de la vida de la gente, con buenos sueldos, con bonos de productividad. Hay demasiadas maneras como podemos hacer un mejor país. Y estoy muy seguro que en el momento en el que nosotros encontremos nuestro mejor talento y lo pongamos al servicio de México, de otra historia vamos a estar hablando. Muchas gracias.